Hola a todos, Sonafit les da la bienvenida. Yo soy el doctor David Montoya, médico especialista en entrenamiento, en nutrición y en suplementación, y hoy vengo a hablarles de proteínas en polvo. Un tema muy interesante, no solamente para la gente y los amantes del fitness, sino pues para la población en general. Miren, después de este video ustedes van a terminar sabiendo todo lo que necesitan saber acerca de las proteínas en polvo. Comencemos diciendo qué son las proteínas en polvo, o más bien qué no son las proteínas en polvo, porque a mí me sorprende que hoy en día tengamos todavía tanta desinformación acerca de un suplemento que ya sabemos que funciona y que es seguro. Y es que la gente todavía piensa seguramente que eso es un polvo mágico que le hace crecer los músculos fácilmente, o que son esteroides, o que está lleno de químicos. Y realmente no podrían estar más equivocados, porque la proteína de suero de leche es más parecida al yogur o al queso de lo que ustedes piensan. Y es que efectivamente pues es un subproducto y viene de la leche. Miren, déjenme les explico cómo se produce la proteína de suero de leche. Miren, cuando se está produciendo el queso, ¿cierto? En la producción del queso la leche se va a separar en dos productos, ¿cierto? Un producto sólido que se llama el cuajo, que es lo que va a hacer el queso, y una parte líquida que se llama el suero de la leche, ¿cierto? Y pues ese suero de la leche pues tiene agua, tiene grasas, proteínas y tiene azúcares en forma de lactosa, o sea, los componentes de la leche. Entonces sencillamente lo primero que hacen es quitar el agua de la ocasión, y entonces va quedando más concentrada y ya seco las grasas, las proteínas y los azúcares en forma de lactosa. Y entonces ahí la idea es que se separan los componentes, y esa separación se hace mediante procesos físicos, no procesos químicos. O sea, ¿cómo procesos físicos? Por procesos de filtración. Evidentemente las proteínas, las grasas, ¿cierto? Y los azúcares pues tienen pesos diferentes y tamaños diferentes, lo cual hace fácil que se puedan separarse y filtrarse. Y entonces la idea es ir retirando la mayor cantidad de grasas y retirando la mayor cantidad de azúcar. Y pues si yo voy retirando más grasas y más azúcares, pues la cantidad de proteína va aumentando y se va concentrando. Entonces al final lo que voy teniendo es un producto, como un polvo, al que le he retirado la mayor cantidad de grasas, la mayor cantidad de azúcares, y tengo una alta concentración de proteína. Más adelante en este video vamos a hablar acerca de esa concentración de proteína. Pero básicamente ese es el producto que tengo. Alto en proteína, muy bajo en grasas y muy bajo en azúcar. Una cosa muy importante que hay que recalcar es lo que ya dijimos. La proteína en polvo, tomar proteína en polvo de por sí sola, tomar proteína whey, no va a hacer que te crezcan los músculos de manera mágica. Y lo digo porque todavía hay mucha gente que cree que comprando esto va a lograr que los músculos crezcan, y pues se olvidan de que el crecimiento muscular y la hipertrofia pues va a depender no solamente del entrenamiento, de la alimentación adecuada y del descanso en general. Entonces, otra cosa también importante que hay que decir es que la proteína whey no es obligatoria para que te crezcan los músculos. Tú no estás obligado a tomar proteína si quieres que te crezcan los músculos, porque es que tenemos tantas fuentes de proteína en la naturaleza que podemos llegar a nuestros requerimientos diarios con distintas fuentes de proteína. Entonces eso hace que no sea obligatoria. Bueno, entonces si no es obligatoria y no es mágica, entonces ¿cómo funciona la proteína whey? Entonces, ¿qué pasa con la proteína whey? Entonces hablemos de la composición de la proteína whey, ¿sí? ¿De qué está hecha la proteína? Ya sabemos que la proteína está constituida de aminoácidos, y hablando de aminoácidos particularmente, ustedes deben saber que hay de dos tipos: aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Miren, siempre que ustedes escuchen la palabra esencial en el contexto nutricional, quiere decir que nuestro cuerpo no lo produce y estamos obligados a consumirlos de la alimentación. O sea, tenemos que buscar buenas fuentes de aminoácidos esenciales, ¿listo? Porque nuestro cuerpo los necesita. Los no esenciales nuestro cuerpo sí los puede producir, ¿listo? En ese contexto hay un concepto nutricional muy importante, y es el valor biológico de las proteínas. ¿Y qué es eso del valor biológico de las proteínas? Sencillo, miren, que esa proteína que usted tiene en el plato, o la proteína que se va a consumir, la cantidad de proteína que va a tomar, que va a ingerir, cuánta de esa proteína de verdad tiene la capacidad y el potencial de volverse tejido, ¿cierto? De sintetizarse nuevamente en proteína, ¿cierto? La proteína se absorbe aminoácidos. Entonces, ¿cuánta de esa proteína que usted se comió, esos aminoácidos que está ingiriendo,
tienen la capacidad de volverse nuevamente tejido. Y eso es muy importante en el contexto de la gente pues, que busca la hipertrofia o que busca la mejoría en general de la composición corporal, ¿listo? Y hablando entonces en términos de alto valor biológico, eso quiere decir que el valor biológico también va a estar dado por la cantidad de aminoácidos esenciales. O sea, el huevo, la proteína de suero de leche tienen demasiados aminoácidos esenciales, son alimentos altos en aminoácidos esenciales. Y dentro de esos aminoácidos esenciales, tengo que abrir paréntesis, y hay uno que es fundamental que ustedes conozcan, ¿sí? Y es la leucina. ¿Y por qué es tan fundamental la leucina? Especialmente, vuelvo y repito, para la gente que busca mejorar la masa muscular, que busca la hipertrofia, que busca la mejoría de la composición corporal. Es un aminoácido que cuando está en las cantidades adecuadas, ¿qué cantidades adecuadas? Miren, uno debería ingerir más o menos 3 gramos de leucina por comida, 2.7 a más de 3 gramos de leucina por comida, porque esa cantidad dentro de la célula va a activar unas vías metabólicas que se llaman las vías mTOR. Y esas vías metabólicas mTOR son las vías que se encargan de iniciar la síntesis de proteína, ¿sí? O sea que se encargan de la hipertrofia. Entonces, en ese sentido, nuestra proteína whey es un alimento que tiene una alta concentración de leucina, ¿cierto? Las proteínas whey van a tener una alta concentración de leucina, por lo cual su consumo, especialmente en el contexto post-entrenamiento, pues va a favorecer la síntesis de proteína muscular. Entonces es sencillo. Si usted es una persona que entrena en el gimnasio, ¿sí? o que lo hace de esta manera con entrenamientos de fuerza o el CrossFit o algo parecido, buscando obviamente la mejoría de la composición corporal, pues los entrenamientos no son más que destrucción muscular para que luego haya un proceso de recuperación y de nuevo síntesis de músculo. Y en ese sentido parece bastante conveniente que yo, después de un entrenamiento donde hay destrucción muscular, consuma una proteína que tiene muy alto valor biológico, llena de aminoácidos esenciales y que se absorbe demasiado rápido. Entonces esto va a ayudar a que mi músculo se recupere muchísimo mejor. Y en el contexto, si usted está entrenando de manera adecuada, se está alimentando de manera adecuada y está descansando, pues usted tiene cubierta esas esferas, pues muy seguramente el consumo de proteína de suero de leche pues va a favorecer y le va a ayudar a mejorar la masa muscular, a mejorar la recuperación del músculo, ¿listo? Pues en ese contexto del entrenamiento, a las personas que practican deportes de fondo, a las personas que practican ciclismo, que practican running, igualmente, el consumo de proteína post-entrenamiento también va a ayudarles a mejorar la retención y a mejorar la masa muscular. Pero no nos quedemos solamente ahí en el contexto de la gente que practica algún deporte. Como estamos diciendo, la proteína en polvo pues son aminoácidos esenciales y son proteínas de alto valor biológico, y eso quiere decir que cualquier miembro de la familia la puede consumir. La pueden consumir los niños, la pueden consumir los adultos, la pueden consumir los adultos mayores. Miren, hay estudios de adultos mayores que hacen entrenamientos de fuerza, dos grupos, un grupo que entrena la fuerza y consume proteína whey y otro grupo que entrena la fuerza y no consume proteína whey, y ambos se alimentan de manera similar, y el grupo que consumía proteína whey mostraba mejores ganancias de masa muscular en adultos mayores sarcopénicos. Entonces es un suplemento bastante seguro y que es funcional en cualquier edad y puede ser usado en cualquier miembro de la familia, obviamente pues en las dosis adecuadas, de las cuales ya vamos a hablar ahora. Hay muchos mitos acerca del consumo de proteína hablando. Uno de los principales mitos es exactamente creer que es un suplemento mágico, y ustedes ya se dieron cuenta que estamos hablando de aminoácidos, y pues son tan aminoácidos como los aminoácidos del huevo, y es tan mágico como puede ser de mágica el huevo. Entonces no es un suplemento que va a hacer que tu masa muscular aumente de manera mágica o drástica por sí sola, porque siempre recuerden que ese aspecto de ganar masa muscular pues tiene que ir de la mano del entrenamiento, de la alimentación y el descanso, ¿no? De cubrir de manera adecuada todo este contexto. Otro mito muy frecuente es creer que la proteína va a dañar los riñones, y como ya nos estamos dando cuenta, por ejemplo,
un servicio de cualquier tipo de proteína podría contener la misma cantidad de proteína que te va a dar una porción de pollo, que te va a dar unos huevos, que te va a dar un pedazo de carne, ¿sí? El consumo adecuado en los servicios, en las dosis estandarizadas por cada productor de proteína, pues más o menos son las mismas dosis, es la misma cantidad que hay en las diferentes fuentes de proteína que tú puedes obtener. O sea, pensar que te vas a dañar los riñones por consumir proteína en polvo es lo mismo que pensar que te dañan los riñones por consumir huevo o pollo, porque al final viene siendo una fuente de proteína más. Y es que entonces ahí radica su utilidad. Entonces no solamente tienes una proteína de alto valor biológico, sino que también es un alimento versátil, ¿cierto? Que es bastante seguro y no daña los riñones, no hay estudios que lo confirmen. Entonces, si usted es una persona sana, que no tiene ningún problema en el riñón, usted puede consumir proteína en polvo de una manera totalmente segura que no le va a pasar nada. El único contexto donde quizás no podría consumirla o tendría que preguntarle a su médico es donde usted tenga ya una falla renal preexistente. Si usted ya tiene una falla renal preexistente, si usted ya tiene un problema en el riñón anterior, en ese contexto, pues de pronto sí, pregúntele a su médico antes a su nefrólogo, porque este tipo de pacientes tienen unos requerimientos de proteína completamente diferentes, pero repito, en las personas sanas no representa ningún problema para la salud, ni para los riñones, ni absolutamente para nada, es completamente segura. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, hay muchos tipos de proteína y en el mercado hay una cantidad de nombres y todo, y la gente se confunde y no sabe qué proteína es, ni cuál es, ni qué consumir. Entonces es sencillo, miren. Como que la primera proteína, por decirlo de alguna manera, que salió de alguna manera, pues no propiamente de esta marca, sino digamos es el concentrado de proteína, lo que veníamos hablando. Retiraron grasa, azúcares y quedó la proteína pues más concentrada. ¿Qué tan concentrada? Pues miren, un buen concentrado de proteína, ¿cierto? Debería tener en cada scoop, o sea que cada scoop de su proteína, que cada scoop nos aportara por lo menos más de 70% de proteína, ¿cierto? O sea que que cada cosito de estos lleno, a mí me aporte 70% de proteína, que el contenido de esto sea mínimo 70%. Eso es lo que yo debería esperar mínimo de una buena proteína whey. ¿Y yo cómo hago para saber esa cantidad de proteína? Es muy sencillo, les voy a enseñar rápidamente con una división. Me voy a ir a la tablita nutricional que tienen todas las proteínas, porque todas las proteínas tienen su tablita nutricional, ¿cierto? Y voy a buscar cuántos gramos pesa el servicio, porque acá dice, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, dice que el servicio pesa 30 gramos, ¿sí? Y luego me voy a buscar, ahí dice 30 gramos y viene y me dice, por ejemplo, trae grasas 0 gramos, carbohidratos 1 gramo y proteínas 25 gramos. Y entonces sencillamente hago una división. Divido 25 entre 30, que es el peso del scoop, y eso me da 0.8. Si lo multiplico por 100 me da por 100. Fácil. 25 dividido 0.8, o sea, dividir la cantidad de proteína sobre el tamaño del scoop. Y más o menos le tiene que dar, en el caso de esta proteína tiene una concentración del 83%, o sea, muy buena, en concentraciones altas de proteína, ¿listo? Entonces por eso se llaman concentrados de proteína. Y hagan el ejercicio con la proteína que tengan en su casa, se van a mirar la cantidad, el peso del scoop, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, acá el peso son 32 gramos, ¿sí? Y la cantidad de proteína 24, disminuye, ¿cierto? Ya sea como 75, pero está en el rango de una buena proteína, ¿cierto? Está en el rango. Y hay que hacer eso porque hay muchas proteínas que la gente se engaña, y eso sí que les voy a mostrar cómo. De pronto la proteínas de calidad, de muy mala calidad, lo que te hacen decirte, tienen 30 gramos por scoop y ¡guau! 30 gramos de concentración, dice uno acá. Pero cuando vas a ver el tamaño del scoop, son como 100 gramos, ¿no? Muy grande, o 3 servicios. Y es donde ahí viene la proteína. Entonces, menos de 70% no vale la pena. ¿Listo? Eso es para que sepas. ¿Qué pasa entonces con las proteínas concentradas? Que a algunas personas les comenzaron a caer mal porque todavía tenía trazas de lactosa, y algunas personas todavía experimentaban molestias digestivas con el consumo de proteína. Entonces es en ese momento donde
como que filtran mucho más para intentar retirarle definitivamente todos los azúcares o todo lo que puede ocasionarle molestias a las personas, ¿cierto? Y es ahí donde nacen las proteínas aisladas o las proteínas isolatadas. Hay que recalcar una cosa, y es que la diferencia de azúcares y de grasas de una proteína aislada a una proteína concentrada es mínima. ¿Y eso qué quiere decir? Que la gente tiene que sacarse de la cabeza de pronto que es que la proteína aislada yo me la tengo que tomar si es que quiero secar, si es que me quiero adelgazar, si es que quiero perder grasa, y la otra si quiero aumentar. No funciona, digamos, de esa manera realmente, no funciona así. Entonces, la indicación real es que si usted experimenta alguna molestia digestiva o tiene de pronto algún problema alérgico y quiere consumir proteína, pues entonces opte de pronto por una proteína aislada isolatada, porque ya se le han retirado de una manera mucho más pura y se le han retirado más grasas y se le han retirado todavía muchos más azúcares. Entonces la va a tolerar desde el punto de vista digestivo, de pronto desde el punto de vista de las alergias la va a tolerar mejor, y esa sería la indicación de consumir proteína isolatada. Hay un grupo todavía de personas que les caía mal la proteína isolatada, increíble, y todavía les producía malestar y les producía molestias digestivas. Y entonces existe, como por decir, el último escalafón de la proteína, ¿cierto? Y es la proteína hidrolizada. Entonces cogieron ya la proteína y con unas enzimas como que envían la proteína predigerida, y eso es lo que se consume. Entonces las personas que todavía con la proteína aislada presentaban algún tipo de molestia, pues deberían pensar en consumir proteína hidrolizada. Entonces ya tenemos tres tipos de proteína: la proteína concentrada, tenemos la proteína aislada y algunas proteínas que pueden ser mezcla de las dos, mezclas de proteína aislada y mezclas de proteína concentrada. Cabe decir que a medida que la proteína se va concentrando, su valor también aumenta, y por eso las isolatadas pues van a tener un poquito más de concentración de proteína, ¿cierto? Porque al retirar todavía más azúcar, elevan más la concentración de proteína, y por eso son un poco más costosas que los concentrados. ¿Listo? Dentro de las proteínas también podemos tener nosotros caseína. Y la caseína en este caso es diferente a la proteína whey. Es otra proteína de la leche. La caseína es otra proteína de la leche. Y a diferencia de la proteína whey, que es una proteína de una absorción muy rápida, muy útil en el postentrenamiento porque es rápida para recuperar, la caseína es un tipo de proteína que es difícil de digestión. Se digiere de una manera un poco más lenta. ¿Y eso en qué se traduce? Primero, se traduce en que te va a brindar más saciedad porque su proceso de digestión va a ser más lento. Y segundo, que la disposición de los aminoácidos a la sangre por la digestión lenta, pues va a ser también lenta. O sea, te da como una disponibilidad más sostenida de aminoácidos. Entonces, ¿dónde es útil esto? Por ejemplo, la recuperación de noche. Entonces, la caseína puede ser un producto bastante interesante para consumirlo de noche, junto con las comidas de la noche, que seguramente te va a aportar a tu recuperación muscular. También parece bastante interesante consumir caseína de pronto, adicionarla a la alimentación en periodos donde yo vaya a tener un ayuno prolongado, pues por lo mismo, porque su proceso de digestión lenta va a hacer que yo me sienta mucho más saciado en todo ese periodo de tiempo. Me quedarían faltando los ganadores de masa muscular, pero básicamente un gainer o un ganador de masa muscular pues es una proteína whey, ¿cierto? A la cual se le ha adicionado una matriz calórica. Entonces se le puede adicionar maltodextrina, le adicionan otro tipo de carbohidratos complejos como la avena, pero la idea básicamente es adicionarle la matriz calórica para que pues cuando se consuma sean calorías líquidas, útil en personas que seguramente están en procesos de volumen y no alcanzan a llegar a la cantidad de comida, a los requerimientos calóricos pues solo con comida. Entonces en ese tipo de personas con asesoría adecuada podría ser bastante útil una proteína hipercalórica. Pero también usted, cabe decirlo, que puede volver cualquier proteína de estas hipercalórica, sencillamente pues adicionándole, complementándole
con productos con alimentos hipercalóricos, como frutas hipercalóricas como el banano, productos como la crema de maní, ¿cierto? Entonces puede volver también cualquier proteína de estas hipercalóricas. Son simplemente opciones que existen para que las personas escojan la que pues se pueda acomodar más a lo que necesitan. ¿Listo? Entonces es importante siempre que cuando tengamos las proteínas pues sigamos las recomendaciones acerca de la dosificación pues de su consumo. Básicamente te recomiendan consumir acá un scoop 2 veces al día, ¿cierto? Y no pasarte pues realmente de eso, ¿cierto? Pero pues es un alimento bastante seguro y seguramente si lo consumes de manera adecuada y lo incluyes en tu alimento te va a ser bastante útil.